Hola, soy Andrea, la fundadora del Club de Inversión. ¿Sabes cuál es el libro más vendido de la historia sobre educación financiera? Pues este que tengo aquí, Rich Dad, Poor Dad, traducido al castellano como Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Es un libro que ha aumentado considerablemente la educación financiera de un gran número de personas a través de todo el mundo, enseñándoles cosas que no se aprenden normalmente en el colegio, sobre todo en la idea de generar ingresos pasivos para poder conseguir alcanzar la libertad financiera. Así que, en este vídeo, aparte de hacer un resumen del libro, quiero explicarte cuáles son los aprendizajes claves que podemos extraer de él. Pero antes de ello, te animo a que te suscribas al canal para recibir más vídeos sobre educación financiera y oportunidades de inversión que publico todas las semanas. Para comenzar, te quiero hablar de dónde viene el título de Padre Rico, Padre Pobre. Pues bien, Kiyosaki, su autor, cuenta que tiene dos padres, como puedes haber imaginado. Por un lado está el padre pobre, que es su padre biológico. Es un hombre que tuvo una carrera académica exitosa y que trabajaba en el sector público en un puesto fijo y con un sueldo fijo al final de cada mes. Por el otro lado, el padre rico en realidad era el padre de un amigo suyo, pero que lo consideraba como un segundo padre y un mentor. En este caso, el padre rico es un hombre que apenas terminó la educación obligatoria, pero llega a ser uno de los hombres más ricos de Hawái. Con estas dos figuras de fondo, Kiyosaki nos explica cómo fue recibiendo enseñanzas de uno y otro y nos muestra las formas de ver la vida de uno y el otro, sobre todo sobre finanzas y el dinero. A modo de ejemplo, el padre pobre se pasó toda la vida diciendo «no me lo puedo permitir». Por su parte, el padre rico veía las cosas de una manera bien distinta, puesto que lo que se decía a sí mismo era «¿cómo me lo puedo permitir?» y entonces buscaba formas de conseguir lo que se había planteado. Quizás la lección más importante del padre rico es entender cómo utilizar de la mejor manera posible la mentalidad y el tiempo para crear tu propia riqueza. A raíz de esa forma de pensar podemos entender por qué uno llegó tan lejos y el otro se quedó estancado financieramente hablando. En el libro encontramos muchos consejos, pero todos ellos los podemos resumir en las 6 siguientes grandes lecciones. Primera, los ricos no trabajan por dinero. Segundo, la importancia de tener una buena educación financiera. Tercero, no desatiendas tus propios asuntos financieros o, como dicen en inglés, mind your own business. En cuarto lugar, los impuestos y el gran poder de las empresas sobre ellos. Quinto, los ricos inventan dinero. Y sexto, trabaja para render, no trabajes por dinero. A continuación vamos a hablar de cada una de estas 6 lecciones. Comenzamos con la primera, que era que los ricos no trabajan por dinero. El libro empieza lanzándonos una reflexión de forma de historia muy interesante. La reflexión que se extrae es la siguiente. La mayoría de los trabajadores intercambian su tiempo por dinero. Sin embargo, los ricos buscan la manera de hacer que el dinero trabaje por ellos. Conseguir generar ingresos pasivos de manera recurrente es un hito que sé que buscáis muchos de vosotros y por eso, si te interesa aprender cómo alcanzarlo, puedes descargarte el ebook que he hecho donde explico 4 formas que puedes aplicar para generar ingresos pasivos que a mí mismo me están funcionando en estos momentos. Para hacerlo no tienes más que utilizar el primer enlace que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Volviendo a la idea de este libro, no es que los ricos no trabajen. Más bien lo que hacen es trabajan duro para formarse, para buscar nuevas oportunidades y demás. Porque intercambiar tiempo por dinero a la larga no es rentable ni escalable, es decir, que llega un momento donde no tienes más tiempo y no puedes seguir intercambiando tu tiempo por dinero. Por lo tanto, es importante que encuentres vías alternativas para hacerlo. Algunos ejemplos son, por ejemplo, la inversión en bolsa a través de acciones, bonos, ETFs u otros activos, los negocios digitales o online, la inversión inmobiliaria. De hecho, he hecho un vídeo donde hablo en detalle de las diferentes formas de invertir en inmobiliario. Si te interesa, no tienes más que pinchar aquí arriba. También están las inversiones alternativas, como por ejemplo el crowdlending, crowdfunding inmobiliario, whisky, entre otras muchas. Estos 4 ejemplos que te acabo de mencionar son solo una muestra de todo lo que puedes llegar a hacer para que tu propio dinero, incluso tu conocimiento, trabajen para ti en vez de que tú tengas que trabajar por dinero. La segunda idea principal del libro es la importancia de tener una buena educación financiera. Kiyosaki afirma que el objetivo de las escuelas es hacer que los niños sean buenos empleados, pero no enseñan cómo ser buenos emprendedores o buenos empresarios. Por eso es importante formarse a nivel financiero y conocer algunos conceptos clave, como por ejemplo qué es un activo y qué es un pasivo.
Según Kiyosaki, un activo es un título o un contrato que genera ingresos para su propietario y, por su parte, un pasivo es algo que genera gastos. Este es un punto en el que quiero pararme para hacer énfasis en una idea controversial que lanza Kiyosaki. Según Robert Kiyosaki, nuestra residencia principal no es un activo sino un pasivo, puesto que no obtenemos ingresos de ella, más bien todo lo contrario, tenemos un gasto continuo en luz, agua, gas, reparaciones y demás. Esta es una idea con la que muchos no están de acuerdo, ya que una casa siempre se ha considerado como un activo. Sin embargo, para Kiyosaki solo tiene sentido adquirir una residencia principal cuando ya se han adquirido otros activos que permitan generar suficientes ingresos como para pagar las cuotas del préstamo. Pero volvamos a las enseñanzas que nos deja en este apartado. Kiyosaki nos dice que el rico se hace rico al acumular activos, como por ejemplo bienes inmuebles, activos bursátiles, propiedades intelectuales y demás. Por lo tanto, la riqueza viene cuando los activos son capaces de generar el dinero suficiente como para cubrir los gastos de la inversión, el día a día del inversor y que además hay un excedente. A este hecho es lo que conocemos como la libertad financiera. Kiyosaki explica que se puede distinguir a los pobres, a la clase media y a los ricos por su manera de gestionar sus ingresos. Los pobres viven al día a día con los pocos ingresos que tienen, no tienen ni activos ni pasivos. Las personas de la clase media adquieren pasivos pensando que están adquiriendo activos, como por ejemplo la casa que ya hemos mencionado, pero también un coche. Y por último, los ricos o los futuros ricos construyen un patrimonio con activos que les generan más ingresos. En definitiva, la clase media, que no tiene educación financiera, compra pasivos sin darse cuenta de ello, pero además con el agravante de que a menudo se endeudan para poder pagarlos. El autor a esta situación lo denomina como entrar en la carrera de la rata o en inglés The Rat Race. La carrera de la rata es un término algo peyorativo, pero que ofrece una imagen muy visual de la situación en la que se encuentra la clase media. Una rata, al empezar a correr en su rueda, cada vez va cogiendo más velocidad y no puede salir de la rueda, está atrapada en ella. La clave para poder escapar de la rat race es cambiar la mentalidad y entender que los ingresos que tenemos actualmente debemos utilizarlos para adquirir activos para generar aún más ingresos, nada de gastos pasivos. El tercer principio es no desatiendas tus propios asuntos financieros, lo que te decía que en inglés se llama mind your own business. Hay que empezar a invertir y adquirir activos mientras se trabaja por cuenta ajena y de este modo se consiguen los primeros ingresos pasivos y con el tiempo esa cantidad va creciendo. Así es como lo hizo Kiyosaki. Él empezó a trabajar como un comercial para las fotocopiadoras Xerox y a su vez comenzó a destinar una parte muy importante de su sueldo para invertir en el sector inmobiliario. Al ver que sus inversiones funcionaban tan bien, siguió trabajando más duro y vendió todavía más fotocopiadoras. Así tenía más dinero para invertir ya que iba a comisión. En tan solo 3 años consiguió que los ingresos que generaba a través de sus inversiones inmobiliarias fueran superiores a su salario. Fue entonces cuando decidió dejar su trabajo para ocuparse a tiempo completo de sus propios asuntos financieros. El cuarto principio del libro es los impuestos y el gran poder de las empresas sobre ellos. Un empleado cuando cobra su sueldo directamente tiene que pagar el impuesto sobre la renta. De hecho, en muchos países el empleador tiene que retener dicho impuesto del salario. Con el sueldo que queda disponible, entonces se puede gastar o invertir ese dinero. Sin embargo, los ricos han buscado una forma de darle la vuelta a este proceso, encontrando un vacío legal para tener una mayor cantidad de dinero disponible para realizar sus inversiones primero y solo pagar los impuestos después. Este método consiste en crear sus propias empresas, pues al poder deducirse las empresas gastos que las personas físicas no pueden deducirse, acaban pagando menos impuestos y por lo tanto el beneficio neto al final es mayor cuando se tiene una empresa. En definitiva, se trata simplemente de utilizar las empresas para eludir de manera totalmente legal los impuestos y optimizar su fiscalidad a través de una empresa. La conclusión, por lo tanto, es que mediante la constitución de una empresa podemos empezar pagándonos a nosotros mismos primero y de ese modo tendremos más capital disponible para adquirir activos y posteriormente pasivos, como hemos visto. Con esto llegamos al quinto principio del libro, que es que los ricos inventan dinero. Según Kiyosaki, las buenas oportunidades no caen del cielo, las buenas oportunidades se generan. Es por eso que los inversores profesionales buscan siempre por sí mismos las oportunidades y mediante su búsqueda y conocimiento consiguen que una inversión mediocre se convierta en una inversión excepcional.
Pero para poder generar inversiones excepcionales es importante desarrollar 4 aptitudes. La primera, saber identificar una oportunidad que nadie más ha visto. Hay que identificar los elementos que de verdad aportan valor añadiendo a una inversión. El segundo, saber dónde obtener financiación, ya sea porque no dispongas de suficientes fondos propios o porque no desees desembolsar una cantidad de dinero tan importante, por lo que necesitarás recurrir a financiación externa. Cuanto mejores sean las condiciones de la financiación, más interesante va a resultarte la inversión. En tercer lugar, debes saber hacer trabajar juntas a personas inteligentes. Debes rodearte de gente inteligente y competente en quienes puedas delegar la gestión de la inversión. Y en cuarto lugar, saber aceptar el riesgo inherente a cada inversión. Hay que aprender a gestionar las emociones, tanto en caso de éxito como de fracaso. De hecho, es precisamente la capacidad de reponerse de un fracaso lo que supondrá tu éxito y no la voluntad de tener un éxito inmediato. La última lección es: trabaja para aprender, no trabajes por dinero. Aquí Kiyosaki lanza la idea de que lo importante no es tener un trabajo fijo como tenía su propio padre biológico, sino que hay que buscar trabajos en los que se pueda aprender aunque no estén bien remunerados. Hay que adquirir mucha información y saber un poco de todo para después aplicar todo lo aprendido en las inversiones y en los negocios. Algunas materias que él recomienda conocer son, por ejemplo, contabilidad, estrategia de inversión, las leyes del mercado, derecho y demás. Pero en general, cuanto más sepas, mejor será para ti. Después de estas 6 lecciones, Kiyosaki también hace referencia a los 5 obstáculos que impiden a las personas dar el salto para alcanzar la libertad financiera. El primero es el miedo. La mayoría de las personas de clase media actúan únicamente en función de lo que consideran que es lo más seguro para ellos. Es por eso que se quedan estancados en un empleo en el que no pueden prosperar a nivel financiero. Si no se arriesga y no se piensa en grande, es muy difícil llegar a ninguna parte. En segundo lugar está el cinismo y la envidia. En general, las personas debido a esos miedos no se molestan en intentar triunfar y sin embargo se atreven a criticar a los que lo están haciendo y lo están logrando. Es importante no escuchar a este tipo de personas y no dejarse llevar por sus críticas nada objetivas. En tercer lugar está la pereza. Tienes que tomar las riendas de tu propia vida, de lo contrario nada va a cambiar. En cuarto lugar, las malas costumbres. Es importante cortar todos los gastos innecesarios y convertirlos primero en ahorro y posteriormente en inversiones. Y en quinto lugar, la arrogancia. No debes caer en el error de pensar que ya lo sabes todo sobre el dinero. Siempre hay que escuchar lo que los otros tienen que contarnos y, muy importante, nunca dejes de formarte. En definitiva, el verdadero mensaje que nos quiere transmitir Padre Rico, Padre Pobre, más allá de las 6 lecciones, es que lo más importante es pasar a la acción. No sirve de nada saber toda la teoría sobre finanzas personales y libertad financiera si no lo llegas a poner en práctica. Y ahora, para concluir este vídeo, te quiero dar mi opinión personal sobre el libro Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro fácil de leer, interesante y muy motivador. Tras su lectura, dejarás de pensar que los ricos han nacido siéndolo. Te convencerás de que puedes aprender a enriquecerte y de que la libertad financiera no es una utopía, sino un objetivo realista si se sabe cómo llegar hasta él. Mi recomendación es que si deseas empezar tu educación financiera, empieces por este libro, Padre Rico, Padre Pobre, ya que es un libro muy accesible y que sin embargo es de esos que realmente te pueden llegar a cambiar la vida. Eso sí, ten en cuenta que el objetivo de este libro es asentar las bases y motivarte para seguir el camino hacia la libertad financiera, pero en ningún caso nos da respuestas concretas que se pueden implementar al instante. Por lo tanto, al leerlo tienes que fijarte tú mismo tus objetivos y llevarlos a la práctica. Una vez que has leído el libro, te animo a que continúes formándote. De hecho, te dejo aquí un vídeo con una lista de los que en mi opinión son los 10 mejores libros sobre educación financiera e inversiones que creo que toda persona que vaya en serio debería sinceramente leerlos. Y con esto, ahora ya sí, llegamos al final del libro. Espero sinceramente que te haya gustado el resumen que he hecho del libro Padre Rico, Padre Pobre y que te haya inspirado y servido para motivarte a aumentar tu nivel de educación financiera. Si es el caso, dale por favor a me gusta y no dudes en compartir el vídeo. Si ya has leído el libro y quieres compartir tus impresiones con los demás miembros de la comunidad del Club de Inversión, no dudes en dejar un comentario más abajo. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones pinchando la campanita para recibir todos los vídeos que publico semanalmente. Hasta el próximo vídeo, te deseo unas muy felices inversiones.